aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Hola, hola, Dios te bendiga. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Aquí estamos una tarde más, gracias a Dios, porque nos concede la vida. Y hoy estamos en su programa Mujeres con Valor. Traemos un tema de mucha bendición para ti, para tu familia. Y pues no apagues tu radio, ¿verdad? Recuerda que hay palabra de Dios para ti en esta tarde. A ti que vas ahí en el camión, que estás en el Uber, en el taxi o vas conduciendo, que Dios te bendiga y te guarde y que llegues con bien hasta donde vas. Amén. Pues hoy estamos aquí para hablar palabra de Dios, de edificación y de bendición. Y el tema que hoy traemos es un tema muy hermoso, amén, que nos hace reflexionar como en todo, ¿verdad? La palabra de Dios siempre es para reflexionar y para decidir hacer un cambio en nuestras vidas. Amén. Recordamos, amén, que todos los viernes de 3 a 4, pues aquí estamos para hablarles a todos, en especial, ¿verdad? Una palabra para las mujeres, pero esta palabra es aplicable para todas y todos los que nos escuchan. Pues el tema que traemos hoy se titula De los errores también se aprende, amén. ¿Quién ha cometido errores? Errores, amén, siempre hemos cometido, pero vamos a ver que también de esos errores en esta tarde podemos aprender. Pero antes de entrar de lleno al tema, amén, pues vamos a orar, amén, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, amén. Amén, vamos a orar, Dios les bendiga. Oremos, Padre, muchas gracias te damos, Espíritu Santo, por concedernos bueno, estar aquí, Señor. Bendecimos en Tu tu nombre, Señor, a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Palabra, Señor, Tan solamente usa nuestras vidas, Dios, ayuda, Señor, y que todos los que escuchen esta palabra, Dios, puedan reflexionar, Señor, aleluya, puedan acercarse a ti, pedirte tu gran ayuda, Padre Santo, y su corazón sea transformado con tu palabra santa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pues vamos a entrar en el consejo de la palabra de Dios y vamos a las escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Qué hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice que debemos poner por obra todos sus mandamientos. Amén. Siempre en la palabra de Dios encontramos mandamientos para nuestras vidas, y dice que si nosotros, ¿verdad?, obedecemos estos mandamientos, seremos bendecidos. Amén. Si escuchamos la voz de Dios. Qué bonito es cuando nosotros prestamos oído y atención a la voz de Dios. Amén. Lamentablemente muchas personas oyen, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero no la obedecen. Amén. Y hoy en día la palabra de Dios está en muchos lugares, se ha extendido, sobre todo en nuestra ciudad, ¿verdad? Gracias a Dios, porque aún a través de la radio tú puedes también escuchar palabra de Dios. Tú vas en el camión y puedes ver, también hay
paredes donde están ahí también rotulados textos que te hablan de la palabra de Dios. Amén. Y gente en los hospitales, en los camiones, en el crucero, repartiendo folletos, invitaciones, haciéndote, ¿verdad?, reflexionar en la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad?, es algo hermoso y una bendición para todo aquel que quiera recibir la palabra de Dios. Vemos en la Biblia una historia de una mujer que se le dieron también, ¿verdad?, indicaciones. En la palabra de Dios encontramos en Génesis capítulo 3, amén, donde Dios, ¿verdad?, había creado al hombre y la mujer, ¿verdad?, creó a Adán y creó a Eva, y Dios les indicó que podían comer de todo, ¿verdad?, del árbol que hubiera ahí, pero en especial les mandó que no comieran de un árbol, amén, que estaba en el huerto. Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, siempre nos da una indicación, amén. Siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vemos entonces la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, que había una serpiente en el huerto del Edén que era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, amén. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, había un árbol específicamente el cual no podían comer, amén. Pero ellos podían disfrutar de todos los demás frutos. Ese árbol en especial, ¿verdad?, Dios le dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Ahí estaba un engaño a la vida de esta mujer. Amén. Vemos entonces la palabra de Dios en el verso 13 que dice, vamos a leer el verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vemos que en muchas ocasiones, cuando escuchamos la historia de una mujer que cometió errores, se equivocó en una decisión o no actuó bien, solo pensamos en lo malo que ha hecho esa persona, ¿verdad? Nos enfocamos en lo malo que esa persona ha hecho en su vida y vemos entonces que muchas veces no nos ponemos a pensar que también nosotras o cualquiera de los que estamos escuchando podríamos estar en su lugar, podríamos cometer el mismo error. Entonces, en esta tarde, el tema que vamos a hablar es de los errores también se aprende. Amén. ¿Qué podemos aprender de los errores? Hoy vamos a verlo. ¿Qué podemos aprender? Quizá hoy tú digas, pues yo he cometido muchísimos errores y no he aprendido. Pues esta tarde, ¿verdad?, tú vas a aprender de tus errores, porque esta es la palabra de Dios que nos lleva, ¿verdad?, a tomar la palabra y a obedecerla. Entonces, si tú quieres aprender de tus errores y no seguirlos cometiendo, no apagues tu radio, amén. Escucha la palabra de Dios porque te conviene, ¿verdad?, hoy para que seas bendecido. Como dice la palabra, si obedecieres los mandamientos de Dios, serás bendecido. Las bendiciones te van a alcanzar. Entonces Dios sabe que cometemos errores, amén. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios sabe que somos personas que fallamos, que cometemos muchos errores, pero aún de esos errores Dios quiere que aprendamos. Amén, pastora. Amén, amén. Así es, estamos escuchando pues esta hermosa prédica, ¿verdad? Que nos va a llevar a reflexionar. Amén. Y que es hermoso ese texto que acaba de mencionar la pastora. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque fíjese, pastora, que he escuchado a veces, ¿verdad?,
que algunos piensan que hay hombres perfectos. Entonces, cuando cometen un error, pues ya, ¿verdad? Ya lo señalan, ya lo tienen, ¿verdad? Por de lo peor. Ajá. Y pues no es así, todos cometemos errores. Amén. Pero de esos errores hemos aprendido. Tenemos que aprender, Amén. tenemos que superar, ¿verdad? Lo que nos ha pasado y ya no volver a caer en ellos. Así hemos aprendido en esta vida, pues en lo personal, cuando estábamos más jóvenes, solteros, ¿no? Pues muchos errores. Pero, ¿sabe una cosa, pastora? Que hubieron personas que te aconsejaron. Así es. Hubieron personas que estuvieron ahí dirigidas por Dios y diciéndote, estuvo mal, pero ya no lo vuelvas a hacer. Muy atenta, muy concéntrate y no lo vuelvas a cometer. Entonces, eso, ¿verdad? Nos los dijeron, al menos en lo personal, nos lo dijeron una y otra vez. Así es. Y tuvimos que aprender porque también el cometer errores cuestan, duele y eso te tiene que llevar a levantarte, a ser una persona, ¿verdad? Que muy centrada en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer, en lo que vas a decidir, para que no vayas a cometer errores y después, ¿verdad?, tengas que sufrir consecuencias. Amén. Entonces, por eso hoy pues vamos a aprender de Eva, porque de los errores también se aprende. Entonces, el primer error, ¿verdad?, que podemos mencionar y lo que cometió Eva es escuchar a quien no debía. Así es. Entonces nosotros debemos aprender, ¿verdad?, escuchar pero discernir qué voz o qué consejo te están dando, qué voz te está hablando, para que no cometas esos errores. Y en Génesis 3 la Biblia nos relata la conversación. Hubo una conversación entre la serpiente y Eva. Y un detalle a tener en cuenta es esto, que Eva se dejó llevar, que ya había recibido una orden divina, sí, una orden de parte de Dios, ¿verdad? El Creador, el que estaba ahí con ellos, el que era todo para ellos y que ellos vivían felices, Adán y Eva, y que tenían una comunicación muy hermosa, ¿verdad? Y no había límites, no había nada que impidiera, no había pecado. Y eso debió haber tenido en cuenta Eva. Sin embargo, se dejó llevar por otra voz, se dejó llevar por la serpiente, un animal, ¿verdad? Hermoso, un animal que aparentemente no hacía nada. Sin embargo, esa voz era la voz de Satanás, el cual la llevó a pecar, a desobedecer contra Dios. Y cuántas veces nosotros, pastoras, a veces escuchamos una voz ahí dulce, una voz amable, una voz muy bonita, que nos dice que muchas veces te está diciendo, ven, o anda, no va a pasar nada. Empezamos a escuchar esa voz tan dulce, atractiva, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento, qué voz nos está llamando, qué voz nos está hablando. Amén. Porque he escuchado a personas también que a veces dicen, escucho una voz que dice, anda, pero escucho después otra voz que dice, detente, no lo hagas, no vayas. Entonces estas personas dicen, ya no sé qué voz me está hablando, yo no sé si es Dios, yo no sé quién es que me está hablando. Y ahí tenemos que tener cuidado, amén, a detenernos para no cometer esos errores. Así es. Que después lo vamos a llorar, vamos a sufrir. Entonces Eva, ¿verdad?, cometió este gran error, escuchó una voz
a quien no debía, escuchó la voz de Satanás, el cual le estaba, ¿verdad?, diciendo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Amén. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, a Eva, no moriréis. Amén. Pero ¿qué le había dicho Dios, verdad? Y se le olvidó. Amén. Dios le había dicho, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa era la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero llegó la serpiente y le dijo a la mujer, no moriréis. Amén. Entonces, sino que sabe Dios cómo lo transformó, cómo lo compuso, ¿no? Así Esa es. palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y claro, la mujer enseguida dice, ¿qué va a pasar si lo como? Voy a saber otras cosas. Y ella se dejó llevar, ¿verdad? Y comió del fruto. Y no solamente ella, sino que también, ¿verdad?, le dio a Adán. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de la palabra de Dios. Por eso el hombre que guarda la palabra de Dios en su corazón, la mujer que guarda la palabra de Dios en su corazón, en todo momento se va a dar cuenta qué voz le está hablando. Amén. Va a discernir la palabra, qué palabra es y de dónde viene. Entonces, tenemos que leer la escritura, tenemos que tenerla en nuestro corazón, porque en un descuido podemos equivocarnos. Amén. Debemos ser sabias. Dice ese Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Amén. Entonces va a edificar al esposo, va a edificar a los hijos, va a edificar a cuantos se le acerquen, porque esta mujer va a tener palabra de Dios para dar buenos consejos, para estar ahí ayudando, amén, para vivificar pues el alma de aquellos que necesitan de Cristo. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra, no ponemos atención a lo que Dios quiere, y Dios quiere que le obedezcamos, donde leyó la pastora, ¿verdad? Dios nos va a bendecir si obedecemos su voz, si estamos atentos a la palabra. Entonces, la mujer, ¿verdad?, sabia siempre va a edificar su casa. Y tal vez hayan errores, pero no se va a sufrir, no se va a destruir, no se va a sufrir esas consecuencias, porque todos van a estar en alerta. Tenemos que aprender a tener esas conversaciones que edifiquen, amén, que te ayuden. Hay muchas conversaciones, pero corrompen, ¿verdad? Las conversaciones pueden ser muchas, pero a veces no edifican, pero a veces, ¿verdad?, te van a alejar incluso de Dios, porque te van a dar consejos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si queremos agradar a Dios, nosotros vamos a procurar conversaciones que edifiquen, conversaciones que le agraden a Dios. Miren, algo fuerte que voy a decir, nosotras no debemos escuchar, ¿verdad?, los chismes, la crítica. Así es. Amén. Ajá. Entonces, escuchar a quien no debemos, ¿verdad? A veces queremos escuchar, cuenta el chisme, qué pasó, y nos metemos en eso, no dándonos cuenta que un día podemos caer en esa conversación mala, en esa crítica hacia los otros. Eso no le agrada a Dios. Amén. Entonces, vamos a evitar ese error, escuchar a quien no debemos, alejarnos de quien no debemos escuchar, porque van a venir consejos y te van a parecer muy atractivos, muy bonitos, pero que te pueden destruir. Y Eva fue a escuchar a quien no debía. ¿Y qué pasó? Cayó en la trampa del enemigo. Así es. Amén. Ella no se acordó de que si ella comía de ese fruto, pues iba a morir. Ella no se acordó, porque Satanás le dijo, no moriréis, y se lo puso muy bonito,
pero cayó en la trampa. ¿Cuántos a veces caen en una trampa? Y a veces es difícil, se decepcionan tanto que ya no quieren volver a intentarlo, volver a creer en la persona porque les lastimó mucho por un engaño. Y en la Biblia también, miren, en Hechos capítulo 5, pastora, pues yo me acordé de esta también lectura de esto que está en la palabra del Señor, de Ananías y Zafira. Amén. Y era una pareja, dice que era una pareja, Ananías con Zafira, su mujer, pero ellos vendieron una heredad. Pero sabe una cosa, ellos se pusieron de acuerdo, así le vamos a hacer. El esposo le dijo a Zafira, así lo vamos a hacer, vamos a dar esta parte, en esto lo vamos a vender. Pero ¿sabe qué? Ahí había una mentira, sí, una gran mentira. Amén. Pero lo más feo, lo más peor es que la mujer escuchó la voz del esposo, de un mal consejo, de una conversación que no era correcta, y lastimosamente pues esta mujer, Zafira, dijo, bueno, está bien, yo me uno contigo, y ese es un error. Y que les costó, ¿qué les costó? La muerte, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Voy a leer, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Estaban de acuerdo en el mal, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren, se metieron, ¿verdad?, con Dios, porque fueron ante el apóstol Pedro. Pero Pedro les dijo, pues no me has mentido, has mentido al Espíritu Santo. Qué consecuencia más grande, qué terrible, ¿verdad? Que no se dieron cuenta, ni la mujer pudo discernir, ni la mujer Zafira pudo decirle a su esposo, oye, ¿qué te pasa? Vamos a hacerlo correctamente, vamos ante Dios y hacer las cosas bien. Pero ella se unió con Ananías. Entonces tenemos que tener cuidado, y todo esto les llevó, ¿verdad? ¿A qué les llevó? Dice el versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró, ¿verdad? Expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pero miren, sigue diciendo la palabra, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer Zafira, y no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime. Ahí tenía la oportunidad Zafira, ¿verdad?, de una vez más, o sea, arrepentirse. Le estaban haciendo la pregunta para que ella dijera la verdad, para que no acarreara juicio sobre ella. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Y qué creen que dijo? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, dice la Biblia, ella cayó a los pies de él y expiró. Entonces miren qué terrible esta historia que sucedió, ¿verdad? Y que hoy en día también hay consecuencias de todos los errores, amén. Y lo que en esta tarde queremos decirle que aprendamos, que si en algún momento tú hiciste algo, ¿verdad?, y tuvo consecuencias y te dolió mucho, pues no lo vuelvas a hacer. Levántate en el nombre del Señor Jesús, pide perdón, pídele sabiduría al Señor y continúa, amén, continúa para que así pues seas feliz. Así es, pastora, y fíjese que hoy en día hablaba del tema del chisme, de la crítica, ¿verdad? A veces escuchamos personas que vienen a decirnos, a hablarnos de que, oye, pues fíjate que vi a tu esposo con fulanita, ¿verdad? Sí. O fíjate que tu esposo está haciendo esto en el trabajo,
y pues a veces como mujeres somos faltas de sabiduría, y en lugar de hablar con el esposo y preguntar y poder, ¿verdad?, solucionar ese problema, creemos aquellas personas que pues vienen con un interés malo, ¿verdad?, con un propósito de dañar, de destruir el matrimonio, amén. Y fíjense que pues también los varones y hoy en día las mujeres, todos debemos de tener ese sumo cuidado en nuestra vida personal, porque mira, la Biblia nos aconseja y nos dice en el libro de Proverbios capítulo 5 verso 3 al 5, dice: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Amén. El enemigo va a ponerte ahí a la tentación, fíjate, tanto hombre como mujer. Amén. Hoy en día ya no necesitas salirte de tu casa para cometer un adulterio. Ahí las redes sociales, a través del celular, del mal uso que le damos, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que a los hombres, ¿verdad?, que tengan cuidado, pero igual a las mujeres. ¿Por qué? Dice, porque la mujer inmoral son tan dulces como la miel, sus labios, ¿verdad? Hablan y te engañan, así como la serpiente fue dulce lo que le dijo, ¿verdad? Y no vas a morir, ¿verdad? Dios sabe que no vas a morir. Entonces la mujer no creyó lo que Dios les había dicho, sino como que escuchó más dulce o a su conveniencia lo que le decía la serpiente. Entonces pues obedeció a la voz de la serpiente. ¿Y cuántos hoy en día, hombres y mujeres, están escuchando la voz de la serpiente y están, ¿verdad?, destruyendo sus hogares, destruyendo sus vidas, amén, destruyendo su familia? Y miren, la palabra dice, la palabra de Dios, pero al final dice: ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. ¿Qué le dijo Dios, verdad, a Adán? No vas a comer de este árbol, porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero no estaba hablando de una muerte física, sino espiritual en ese momento, porque Adán no murió, pero sí fue, ¿verdad? Fueron, podemos decir, ¿verdad?, desterrados de aquel huerto, y ya no tenía esa comunicación con Dios. Y así hoy mucha gente ha perdido la comunicación con el Espíritu Santo, porque han escuchado la voz de la serpiente que las ha engañado, amén, y han caído en el pecado, en el adulterio o en cualquier pecado hoy en día, amén, que pueda dañar tu comunión con Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, pero de nuestros errores aprendemos, amén. Así que si tú has cometido un error, si has faltado, ¿verdad?, en tu matrimonio, si has cometido alguna falta, cualquiera que fuera, pues hoy es momento de arrepentirnos y de saber que pues no debemos escuchar la voz de aquella persona que está trayendo una palabra a la vez dulce y suave y bonita, pero al final es amarga, amén, que puede dañarnos. Entonces aquí está la palabra que estamos escuchando de nuestros errores, aprendemos. Y el primer error que es escuchar a quien no debemos, amén. Y ya se les dio unos ejemplos ahí, y es algo que ahora a ti te toca decidir, amén. Pero antes de seguir con el segundo punto, con el segundo error que pues debemos evitar, queremos ahí saludar, amén. Quiero saludar a la iglesia, el Dios Altísimo, amén. Dios bendiga ahí a toda la iglesia en general que trabaja, que se esfuerza, amén, y que pues estamos trabajando en la obra de Dios. Gracias a Dios, pues ahí están los hermanos trabajando en las células, amén, esforzándose. Estamos ahora en construcción en una célula ahí en Rancho Viejo, en la colonia Maldonado, y pues los hermanos se esfuerzan día a día, y el día de mañana tenemos una kermés a las 5 de la tarde ahí en la iglesia El Dios Altísimo. La iglesia El Dios Altísimo está ubicada en la avenida Rancho Viejo
donde se encuentra la gas, Zetagas, algo así, adelantito del periférico. Estamos cerca de una escuela secundaria, que es la única escuela secundaria en la zona continental. Ahí está la iglesia El Dios Altísimo, amén. Y les invitamos, los que deseen apoyarnos. Estamos en construcción de la célula 3, que está en la colonia Maldonado. Y pues también se está ahí pagando el terreno de esta célula, donde verdad se está predicando la palabra de Dios. Y esto es expandir el reino de Dios hasta donde el Señor nos lleve, amén. Pero sigamos adelante. Entonces, en el camino hay errores, muchos, pero sigamos adelante, enfoquémonos en Dios y aprendamos. Si los hemos cometido, ¿verdad, pastora? Aprendamos y ahora sí que sigamos adelante. Pues Dios les bendiga a la iglesia, al Dios Altísimo, que se está, ¿verdad?, esforzando, trabajando en la obra de Dios. Les amamos mucho y firmes adelante siempre con la ayuda de Dios. Y gracias a todos también los que nos apoyan, amén, comprando ahí en la kermés para seguir avanzando en la obra de Dios. Bueno, después de este corto comercial, seguimos, amén, con este tema tan hermoso. El segundo error es no seguir las instrucciones de Dios. Esto es, ¿verdad? Podemos decirlo, que algo que trae consecuencias a nuestras vidas, el no escuchar las instrucciones de Dios. Hubo una instrucción. Eva se lo dijo a la serpiente, ¿verdad? Que Dios les había dicho que de todo árbol del huerto podían comer, menos del que estaba en medio del huerto, el cual no podía ni siquiera tocar, ¿verdad? Ahí estaba la instrucción. Y dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la Biblia es un libro, ¿verdad?, escrito por Dios, es una palabra de Dios inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Para que nosotros podamos aprender. Entonces aquí están claras las instrucciones. Amén. Una instrucción es una orden, es un mandato. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos, verdad, las instrucciones? Cuando nosotros desobedecemos las instrucciones hay consecuencias. ¿Dónde más encontramos instrucciones? Cuando compramos un aparato telefónico, cuando compramos una televisión, cuando compramos, ¿verdad?, una cámara, cuando compramos algo, ¿verdad?, que se tiene que armar, algún mueble. Entonces, ahí viene una instrucción. Tú sacas la instrucción y muchas veces, como están tan chiquitas las letras, pues yo ya lo sé, ¿verdad? Yo ya sé cómo usar el celular, no tiene nada de ciencia, yo ya sé cómo armar la cámara, yo ya sé cómo armar el mueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la instructivo? Lo rompemos, lo tiramos y pues ahí, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo notamos que empieza a dañarse el equipo, empieza, ¿verdad?, a desarmarse el mueble y decimos, ¿qué hice mal, verdad? ¿Qué puse mal? Y empezamos a buscar el instructivo, pero pues ya lo tiramos a la basura, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le dimos un mal uso a nuestro celular, le dimos un mal uso, ¿verdad?, al mueble y comienza a dañarse. Entonces, cuando tú vas para que te hagan, ¿verdad?, y tú dices, no, pues salió fallado el celular o salió fallado la televisión o la cámara, ¿verdad? Porque entonces tiene una garantía. Tú vas y dices, no, pues vengo a ver que me hagan válida esta garantía porque salió fallado tal equipo. Pero pues cuando ellos se dan cuenta que no es que haya salido fallado el equipo, sino que tú hiciste mal uso de aquel equipo y no seguiste las instrucciones y colocaste algo mal o hiciste algo mal, ¿verdad?, que dañó el equipo. ¿Qué pasa, pastora? ¿Será que te dan la garantía?
No, ¿verdad? Te dicen, Señor, pues lo siento mucho, señora, pero no podemos darle garantía porque fue un mal uso que usted hizo con el equipo, amén, o con el aparato que compró. Bueno, pues ahí, ¿verdad? Nos arrepentimos por no haber usado las instrucciones. Pero como estamos tan emocionados por estrenar aquel aparatito, pues nos olvidamos de usarlo, de leerlo, amén. Pues así es. ¿Cuántas veces nos olvidamos de leer la palabra de Dios? Y se nos hace fácil decir, yo ya sé cómo es la vida, yo voy a vivirla a mi manera. Y nos olvidamos de que aquí la palabra de Dios nos da instrucciones para ser felices. Y dice ahí, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y ahí el Señor nos da instructivos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y ahí el Señor nos empieza a dar mandamientos, ¿verdad? Que son bendición para nuestra vida, como leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Hace un momento leímos Deuteronomio 28. Ahí, ¿verdad? Nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. ¿Verdad? Que cuando somos obedientes, o sea, que tú tomas el consejo, lees este instructivo que es la palabra de Dios y lo aplicas a tu vida, hay una bendición para ti. Pero cuando tú tienes el instructivo en tu mano, que es la palabra de Dios, pero la desechas, también hay una consecuencia, ¿verdad? De la desobediencia. Y dice aquí en el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire, en la primera que leímos dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué es lo que queremos que nos alcancen? ¿Las bendiciones? Claro que sí. No queremos que nos alcancen las maldiciones, porque mire, la palabra de Dios dice, aquellos que no oyen la voz de Dios son alcanzados por las maldiciones. Y ahí dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas. Y ahí comienza, ¿verdad?, las maldiciones. Y ahí vemos entonces cómo, ¿verdad?, el no obedecer a las instrucciones traen consecuencias a nuestras vidas. En cierta forma, ¿verdad? Es tan importante entonces saber seguir las instrucciones de Dios. Por eso Dios es tan certero cuando nos dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Porque sabe Dios que no hay, ¿verdad? No puede haber un verdadero compañerismo cuando los dos no están de acuerdo en algo. Y si nosotros no obedecemos esta instrucción, no seguimos esta instrucción, nos va mal en nuestro matrimonio. Amén. Y a veces pensamos que estamos en una prueba, pero no es una prueba, es una consecuencia de nuestra desobediencia. Amén. Las pruebas vienen cuando tú estás en obediencia con Dios, cuando tú estás, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios. Entonces sucede algo, es una prueba. Pero si tú desobedeciste a Dios, no estás obedeciendo la palabra de Dios, no es una prueba, es una consecuencia de tus malas acciones. Amén. Y así es, cuando nosotros no seguimos las instrucciones, nos vamos a meter en problemas que, ¿verdad?, nos va a costar la vida muchas veces. Hoy, ¿cuánta gente está perdiendo la vida por no seguir las instrucciones? ¿Cuántos matrimonios están fracasando por no seguir las instrucciones?
¿Verdad? Cuántas jovencitas y jóvenes hoy están saliendo embarazadas a los 15, 16 años, 14 años por no seguir las instrucciones, ¿verdad? Vemos entonces que Dios nos deja instrucciones muy claras y precisas en su palabra, y faltar o no seguir estas instrucciones puede traernos grandes consecuencias. No es fácil seguir la palabra de Dios, pero como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, el apóstol Pablo era un siervo de Dios y aún él sabía que tenía que golpear su cuerpo, no azotarlo, ¿verdad? Literalmente, sino que no hacer lo que este cuerpo quisiera, sino que hacer lo que Dios, lo que la instrucción, lo que la palabra de Dios le estaba mandando hacer. Aunque tenía que padecer, aunque tenía que sufrir, aunque otros tenían que golpearlo, aunque otros tenían que humillarlo, él quería, ¿verdad?, obedecer a Dios. Entonces decía, ¿verdad?, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto va para todos los que llevamos años en el evangelio. Yo sé que la audiencia hay de todos, ¿verdad? Hay gente que no, pues no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero hay gente que lleva años en el evangelio y está escuchando esta palabra. Hay gente y pastores, evangelistas, ¿verdad?, profetas, misioneros que están escuchando hoy esta palabra, y tengamos cuidado, amén, dice la palabra del Señor, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que ahí Dios es el único que nos conoce, en lo secreto, en lo íntimo, pastora, porque nosotros podemos engañar a la gente, ¿verdad? Haciéndole saber a la gente o que estamos siguiendo estas instrucciones, pero verdaderamente no las estamos siguiendo. Y entonces ahí viene esta palabra, ¿verdad?, que podemos ser heraldo para otros, pero delante de Dios ya estamos eliminados, reprobados, así es. Por eso dice que procuremos con diligencia presentarnos como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad, porque esto es seguir la instrucción. La Biblia es nuestro instructivo, y si no lo leemos como, ¿verdad?, como personas que llegamos a las iglesias, como cristianos, como evangélicos, como usted quiera llamarse, si no lo leemos, vamos a ser eliminados. ¿Por qué? Porque el que tú no conozcas las instrucciones cuando tú vas manejando, ¿verdad?, y el que tú no conozcas las leyes de tránsito, no te evita de una multa. Amén. Entonces, a veces nosotros no conocemos las leyes de tránsito y manejamos y conducimos y no sabemos si tenemos preferencia o no tenemos preferencia, o ni sabemos los señalamientos, no los conocemos. Pero si tránsito te detiene, tienes que pagar una multa, ¿verdad? Y aunque tú le digas, es que yo no sabía las leyes de tránsito, no, esto no te evita de una infracción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces así es, la palabra de Dios está y tenemos que leerla para evitar entonces podemos decir esas infracciones, para evitar esas consecuencias en nuestra vida. Y aquí está, lee Deuteronomio 28, léela, ¿verdad? Ahí cuando tengas un tiempecito, hoy antes de acostarte a dormir, y medita en estas palabras, porque serán de bendición para tu vida. Este es entonces el segundo error, ¿verdad?, que la gente comete o cometemos, porque todos, ¿verdad?, estamos ¿verdad?, siempre expuestos a cometer errores. No seguir las instrucciones de Dios. Amén. Pues aquí seguimos, ¿verdad?, escuchando esta palabra poderosa. Amén, amén. Pues ojalá que se esté entendiendo y que sea de gran bendición a su vida. Aquí estoy viendo, ya mandaron unos saludos y pues vamos a saludar a la pastora Galilea Santiago. Dice, saludos a las pastoras, Dios las bendiga, que sean de bendición.
eso queremos, ¿verdad? Ser bendición a todos los que nos escuchan. Dios bendiga, Pastora Galilea. Amén. También aquí un hermano, Jorge Chan. Dios los bendiga, hermanas. Soy Mateo. Pues Dios le bendiga, hermano. Amén. Mateo. Mateo. Amén. Gracias por escuchar y comparta, ¿verdad? Ahí todo lo que está escuchando para que otros sean bendición. Amén. También aquí nos dice Ismael Fidencio Córdoba Cop. Dios los bendiga siempre. Si pueden saludar a mi hija Marta por su cumpleaños de parte de su papá. Claro que sí. Feliz cumpleaños, Marta. Dios te bendiga. Amén. Y te conceda muchos años de vida en el Señor. Amén. Vida eterna. Amén. Que la pases muy bonito con todos tus seres amados. Amén. Y que cumplas muchos, muchos años. Amén, así Amén. Felicidades. Ahí está tu papá preocupado, ¿verdad? Por felicitarte y pues ya lo hicimos. Gloria al Señor. Así que pasa bien este hermoso día. Gloria a Dios. Pues seguimos aquí. Amén. No sé si. Aquí también nos escribe otra hermana, dice Anita Nis. Dios les bendiga, sí. pastoras. Amén. Gracias, Amén, hermana bendiga. Anita. Gracias por estar atenta, ¿verdad?, a este programa. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Y pues ahí felicitar también a los que se han graduado en estos días, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos a unos sobrinitos que graduaron en estos días. Que Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? A todos ustedes, amén, porque se esfuerzan en la escuela y están ahí, ¿verdad?, cada día dando lo mejor de ustedes para poder subir un escalón más en sus estudios. Eso es algo, ¿verdad?, de bendición como padres, amén, el poder ver a tu hijo superar esos obstáculos de la vida y poder alcanzar lo que muchas veces como padres no lograste, ¿verdad? Entonces felicidades a todos, ¿verdad? Ahí a Natalia, a Kelita, felicidades porque ya están, ¿verdad?, pasando a la universidad. También quiero felicitar a mi hija, ¿verdad?, que pues ya merito, ya en estos días también ella se va a salir de la primaria para entrar a la secundaria. Lirio Elizabeth, ¿verdad?, que Dios te bendiga grandemente. Y también pues por ahí está también los que van a salir de la universidad ya. Así ¿verdad? es. Ahí está Galilea, la pastora Galilea. Amén. Ya también se gradúa ya en estos días. El joven Adrián también, Adrián León, mi sobrino, felicidades. Abdiel, también Obed, ¿verdad? Que ajá. también va a salir ya. Y pues a todos aquellos que ya están graduándose, ya saliendo, también en la iglesia tenemos unas niñas que pasan a la preparatoria, Aurora, Evelyn, también Ashley, que pasa a la secundaria, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Cada etapa, cada desarrollo de nuestros hijos, en cada etapa hay errores que ellos han cometido, ¿verdad? Pero creemos que, ¿verdad, pastora? Mientras van creciendo en su nivel académico, también queremos que vayan creciendo en su desarrollo espiritual. Amén. Con Dios, que ¿verdad? Aprendan, ¿verdad? Que aprendan. Jaciel también. Así es, Jaciel, Ajá, también salió Jaciel también Rojas, ¿verdad? Que también se graduó ya para entrar a la universidad también, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Y todos aquellos que no conocemos, ¿verdad?, y que están en esas celebraciones, un que fuerte Dios los abrazo bendiga. para ustedes, para sus padres que se han esforzado también todos estos años para darles esos estudios y poder ver a sus hijos desarrollarse en las diferentes áreas. Dios les bendiga grandemente. Y pues continuamos, pastora, con el tercer error. Sí, ya estamos culminando y pues todo requiere un esfuerzo, todo logro requiere un esfuerzo y ahí está, ¿verdad? Lo vemos hoy en día que muchos ya están graduándose y están felices. Recuerdo, pastora, que mi hija que iniciaba en bachilleres llegó de ahí
y se puso a llorar y nos decía, no voy a poder, no puedo, es mucho, es una presión fuerte, están muy adelantados y mi esposo y yo pues le dijimos, sí puedes, Dios está contigo, vamos a orar y vas a ver, cuando te des cuenta ya saliste y ayer se hizo realidad. Ayer Amén. estuvimos en la graduación, estaba feliz porque lo logró, Amén. gracias a Dios, y ahorita pues se va a la universidad que quiere estudiar arquitectura y creemos en el nombre del Señor que lo va a lograr. Amén. Amén. Si tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Todo se puede porque Él nos ayuda. Amén. Y seguimos para culminar el tercer error, creerse autosuficiente. Y una de las grandes virtudes de una mujer es poder estar pendiente de varios detalles a la vez. Como lo vemos en Proverbios con la mujer virtuosa, que muchas veces lo leemos, elogio de la mujer virtuosa. Y vemos aquí en la palabra del Señor una gran lista de todo lo que pueda hacer una mujer, ¿verdad? La mujer es capaz de hacer todo y parece que no se cansa, pero realmente sí se cansa, sí nos cansamos, pero sí lo podemos hacer. Pero esta hermosa virtud no solamente es nuestro aliado, sino que puede ser un gran enemigo. Poder desenvolvernos bien y en ocasiones nos convierte en mujeres autosuficientes. Mujeres que no piden ayuda, que no pidan ayuda, no tienen en cuenta la opinión de otras personas, mujeres que buscan hacerlo todo a su manera. Entonces, por un lado es bueno, amén, como la mujer ser mujeres virtuosas, pero por otro lado nos puede llevar, ¿verdad?, a no escuchar consejos, a decir yo puedo, no necesito a nadie más. Y es que hoy en día hay estas personas así que no quieren escuchar consejos, menos de la palabra de Dios, ¿verdad? Así están los jóvenes también hoy en día. Sí. Y que estos jóvenes que están saliendo, que están graduando, necesitan mucho consejo, necesitan escuchar, ¿verdad? Y que se dejen aconsejar, que escuchen los consejos, que se vayan a la palabra de Dios, porque ahí van a encontrar hermosos consejos. A veces por ahí escuchamos que algún joven, que alguien por ahí está sufriendo, ¿verdad? Está de rebelde, no quiere nada, no quiere escuchar a los papás, no quiere escuchar al pastor, no quiere escuchar a nadie. Entonces, nosotros como pastores, o al menos cuando escucho esto, pues me acerco con aquella persona, ¿no? Y le digo, ¿sabes una cosa? Tal vez yo te diga y no me escuches porque no quieres escuchar. Pero si te acuerdas, si en algún momento tú quieres ayuda, lee Proverbios. Lee Proverbios. Porque ahí te va a dar el consejo que tú necesitas, que pues te ves tentado a agarrar cosas que no, que estás en la rebeldía, que estás mirando a personas que no debes mirar. Bueno, Proverbios te lo va a dar todo. Amén. El consejo para todos nosotros. Entonces a veces así le digo a los jóvenes, porque a veces no quieren escuchar, pues ¿sabes qué? Vete a Proverbios de una vez, así ahí es. Te mando, porque ahí vas a darte cuenta cómo aconseja, cómo son los consejos para ti personalmente. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que a veces no queremos opinión de nadie, nos creemos autosuficientes, pero también la palabra nos dice en Eclesiastés 4:9-10, la compañía, una buena compañía, ¿verdad? Bueno, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces tenemos de por sí, nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para convivir, para ayudarnos, para buscar ayuda. Entonces no podemos decir no necesito de nadie.
Amén. Porque vamos a caer en algo, en un error, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a aconsejar? Sí, a ver, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, ahí está nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos, pero a veces no queremos porque pensamos que solos vamos a levantarnos, que solos, ¿verdad?, lo podemos lograr. Y debemos tener un guía espiritual, un pastor que nos aconseje, un pastor que nos guíe, un pastor, ¿verdad?, que vele por tu alma. Porque solos, miren, nuestra mente nos va a traicionar, nuestra Así mente es. nos va a decir, hace esto, hace lo otro, y no está bien muchas veces. Pero si tenemos, ¿verdad?, a un guía espiritual como los pastores, y que confiadamente podemos ir, pastor, me está pasando esto, ¿qué hago? Mire, el pastor va a orar por ti, el pastor te va a aconsejar de acuerdo a la palabra, a la palabra. Y no va a haber temor en equivocarte porque tú mismo vas a ir a la palabra. Amén. Amén. Te vas a sentir confortado cuando oren por ti, cuando estén orando por ti. Amén. También tu esposo estará ahí para ayudarte, los papás también para ayudarte, los hermanos en la fe para ayudarte, Así es. ¿verdad? Que conocen la palabra y que te van a aconsejar, siempre serán un buen aliado para aconsejarte y que no cometas, ¿verdad?, los errores posibles, que tú los evites de tal manera. Entonces Dios a través de su palabra nos permite conocer, ¿verdad?, esos errores de nuestros antepasados, pero para que aprendamos de ellos, pero no solo de los personajes de la Biblia, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor, aún de nosotros mismos, aprendamos, ¿verdad?, a pedir ayuda y a dejar que nos ayuden, porque si tú no dejas que te ayuden, tú te vas a cansar, tú te vas a frustrar, tú te vas a enojar a tal grado que vas a decir, ya no quiero nada, porque nadie me necesita, nadie me quiere. Pero no, ahí están muchas personas a tu alrededor que quieren ayudarte, que quieren darte un consejo. Recíbelo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra juventud cometimos errores y graves errores? Pero Dios nos ayudó, pero también fuimos obedientes, pero también escuchamos la voz del pastor, del Amén. papá, de la mamá, de nuestros hermanos de la iglesia, de nuestros hermanos de sangre, y pudimos escuchar y salir a flote, ¿verdad? Salir de donde estábamos hundidos. Si escuchamos los consejos, pudimos salir y aquí estamos. No quiere decir que hoy en día ya no cometemos errores, pues a veces los cometemos, pero podemos decir que Dios nos ayuda y que aprendemos de cada error para ser mejores y madurar. Amén. Algo que decía la pastora Elizabeth, y así es, ¿verdad? Que las pruebas vienen, cuando estamos sirviendo a Dios, vienen las pruebas, pero amén, a veces decimos, ay, cuando cometemos un error y estamos sufriendo las consecuencias, pues decimos, ay, es que es una prueba, no puedo con esto, ¿por qué Dios me lo manda? ¿Por qué aquí? Y empezamos a decir que Dios, ¿verdad? Que Él, no, nosotros tenemos mucha culpa y a veces tenemos que reconocerlo. Amén. Entonces esforcémonos por ser mejores, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Amén, así Amén. es. Entonces les invitamos a seguir adelante y a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén, así es. Entonces en la palabra de Dios encontramos muchos consejos y también vemos, ¿verdad?, los errores de las personas que en la Biblia cometieron, errores de nuestros antepasados. Amén. Pero claramente hoy, ¿verdad?, que estamos aquí, aprendamos a dejar la vara que juzga y practiquemos Amén. lo que leíamos hace un momento la pastora, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Amén. Amén, así es. Dios les bendiga. Pues recuerde, de los errores aprendemos. Aprendamos de nuestros errores y no los cometamos más.
Este fue su programa Mujeres con Valor. Dios bendiga grandemente a todos los que nos escucharon. Dios bendiga a la hermana Rosario que nos está mandando un saludito por ahí. Amén, amén. Que Dios le bendiga y a toda la audiencia en general un fuerte abrazo. Nos deseamos que cada día la presencia de Dios esté con ustedes. Nos vemos el siguiente viernes con la ayuda de Dios. Hasta luego, Dios les bendiga.